¿Estás seguro de que no quieres esperar al lunes? Preguntó la hermana Lucía, su voz suave como el viento entre los álamos. Se paró a su lado, con las manos entrelazadas sobre el delantal blanco, los ojos brillantes tras sus gafas redondas. Mateo no respondió de inmediato. Miró hacia el camino polvoriento que se perdía entre los olivares, como si allí, en la distancia, pudiera encontrar una respuesta que llevaba buscando desde que tenía 6 años. Hoy es mi cumpleaños, dijo al fin, sin mirarla. Y también es el día en que dejo de ser el niño del orfanato. Hoy soy solo Mateo. La hermana Lucía asintió lentamente. Sabía que esa frase no era un alivio, sino una carga. En ese momento, sacó de su bolsillo un pequeño paquete envuelto en papel marrón y se lo entregó. Tu madre lo dejó aquí antes de irse al hospital. Nos pidió que te lo diéramos cuando supieras quién eres. Mateo tomó el paquete con manos temblorosas. Lo desenvolvió despacio, como si temiera romper algo más que el papel. Dentro había 2 cosas, una fotografía desgastada por el tiempo, donde una mujer de ojos cálidos sostenía a un bebé envuelto en una manta azul, y un reloj de bolsillo de metal dorado, frío al tacto, pero que parecía latir con una vida propia. Ella siempre decía que los caballos no entienden de palabras, pero sí de silencios, murmuró la hermana. Y tú aprendiste a hablarles en silencio mejor que nadie. Mateo apretó el reloj contra su pecho. Cerró los ojos. Por un instante, volvió a sentir el olor a heno fresco, el crujido de las bridas, el suave resoplido de aurora y trueno, los 2 caballos que lo habían esperado cada tarde junto al establo, incluso en los días en que el mundo le parecía demasiado grande y cruel. ¿Los han vendido ya? Preguntó, con la voz quebrada. La hermana bajó la mirada. Esta mañana. Un hombre de traje negro. No quiso decir a dónde los llevaría. Mateo sintió como si el suelo se hubiera desvanecido bajo sus pies. Durante años, esos animales habían sido su refugio, su familia silenciosa. Les había contado secretos que nunca le dijo a nadie, les había llorado encima cuando soñaba con una madre que nunca regresaría. Y ahora se habían ido, como todo lo demás. Pero entonces, algo en su interior se endureció. No era rabia. Era determinación. Una chispa pequeña, casi invisible, pero firme. Gracias, hermana, dijo, colgándose la mochila al hombro y guardando la foto y el reloj en el bolsillo más cercano a su corazón. Voy a encontrarlos. Ella no intentó detenerlo. Solo levantó una mano y le acarició la mejilla, como lo había hecho 1000 veces antes de dormir. Que el camino te devuelva lo que el destino te quitó, susurró. Y así, con el sol en la espalda y el viento empujándolo suavemente hacia adelante, Mateo dio su primer paso fuera del orfanato. No sabía a dónde iba, ni cómo lo haría. Pero sabía una cosa con certeza absoluta, mientras hubiera un rastro, una pista, un susurro de esperanza, no dejaría que aurora y trueno desaparecieran para siempre. Caminó durante horas, con los pies doliéndole dentro de sus zapatos rotos, el estómago vacío, pero el alma llena de un propósito nuevo. Y en cada paso, el reloj de su madre marcaba el tiempo no con segundos, sino con latidos. Latidos de amor. De memoria. De promesa. Porque a veces, salvar a otros, es la única forma de salvarse a uno mismo. Certo, agora atue como ueme narrador storyteller desenvolva a historias en marcaco es como nome de cada tópico que for desenvolve, me conte sobre o tópico 2 con diálogo como se iu fosse o espectador, sempre lembrando de desenvolver con muita emocao, con muitos sentimentos de forma que a estrutura da narrativa utiliza uma linha temporal linear de modo o espectador sentir o que o personaje me está sentindo en español. Con 6.000 caracteres 19 de enero de 2026 12 y 11 del mediodía el orfanato no era un lugar triste, al menos no del todo. Se alzaba en medio de una colina suave, rodeado de olivos centenarios y un pequeño riachuelo que cantaba entre las piedras como si contara secretos antiguos. Las paredes, aunque desconchadas por el tiempo, estaban cubiertas de bugambillas que florecían todo el año, como si la naturaleza se negara a dejar que la soledad se instalara allí del todo. Pero para Mateo, lo que hacía de ese sitio algo especial no eran las flores ni el agua cristalina. Era el establo. Apenas cumplió los 7 años, la hermana Lucía lo llevó allí por primera vez. Los animales no juzgan, le dijo,
mientras abría la puerta chirriante. Solo escuchan. Y allí estaban, Aurora, una yegua castaña con una estrella blanca en la frente, y Trueno, un semental negro como la noche sin luna. Ambos habían sido rescatados de un mercado de ganado donde ya nadie los quería. Demasiado viejos para trabajar, decían. Inútiles. Pero Mateo supo enseguida que no eran inútiles. Eran almas heridas, como él. Hola, susurró ese primer día, acercándose con pasos tímidos. Aurora giró las orejas hacia él. No huyó. Solo lo miró, con unos ojos tan profundos que parecían contener todo el cielo del atardecer. Y entonces, lentamente, bajó la cabeza y rozó su mejilla contra la palma de su mano. Fue en ese instante que Mateo sintió, por primera vez en su vida, que alguien lo reconocía. Con los años, el establo se convirtió en su santuario. Mientras los otros niños jugaban en el patio o estudiaban en el salón, él iba allí. Les cepillaba el pelaje hasta que brillaba, les llevaba manzanas robadas de la cocina, les contaba historias inventadas sobre praderas infinitas y ríos de miel. A veces, simplemente se sentaba en el suelo de paja y los observaba respirar, como si su ritmo calmado pudiera ordenar el caos dentro de su pecho. Hoy me dijeron que no tengo apellido, le confesó una tarde a Trueno, con la voz entrecortada. Que soy, niño sin familia. Pero tú sabes quién soy, ¿verdad? El caballo resopló suavemente, como si dijera, claro que sí. Eres el que viene cuando todos se van. Nadie entendía ese vínculo. Los cuidadores decían que era demasiado sensible. Los profesores, que se escapaba de la realidad. Pero la hermana Lucía, ella sí lo comprendía. Los caballos no necesitan palabras para amar, le dijo una vez, mientras lo veía cepillar a Aurora. Y tú, Mateo, has aprendido a amar sin pedir nada a cambio. Eso es raro. Y valioso. Él no respondió. Solo asintió, con los ojos húmedos. En invierno, cuando el frío mordía los huesos y el viento silbaba por las rendijas del orfanato, Mateo se levantaba antes del alba para llevar mantas extra al establo. En verano, llenaba cubos de agua fresca del pozo y los dejaba a la sombra. Cuidaba de ellos como si fueran sus hermanos. Porque, en muchos sentidos, lo eran. Una noche, durante una tormenta particularmente fuerte, el techo del establo perdió varias tejas. El agua se colaba como lágrimas. Mateo, descalzo y temblando, corrió allí con una lona vieja y clavos oxidados. Pasó horas arreglando lo que pudo, empapado hasta los huesos, mientras Aurora y Trueno lo miraban desde sus puestos, quietos, como si rezaran por él. Al amanecer, la hermana Lucía lo encontró dormido sobre un montón de heno, abrazado al cuello de Aurora. No deberías estar aquí, dijo, pero no lo regañó. Solo le puso una manta sobre los hombros y murmuró, algún día, este amor que das tan libremente, te devolverá algo más que soledad. Mateo nunca olvidó esas palabras. Por eso, ahora que ha salido del orfanato con solo una mochila y el reloj de su madre, cada paso que da está marcado por el eco de los cascos que ya no suenan a su lado. Siente un vacío en el pecho, como si le hubieran arrancado una parte viva. Pero también siente algo más, una certeza silenciosa. Porque si hay un lugar en el mundo donde los animales están a salvo, donde el frío no los alcanza, donde la temperatura es siempre 22 grados, entonces ese lugar existe. Y su madre lo conocía. Y si ella lo construyó, él lo encontrará. Mientras camina, recuerda el olor del cuero de las riendas, el calor del aliento de Trueno en su cuello, la forma en que Aurora movía la cola cuando le contaba sus sueños. Y sabe que no está solo. Porque el amor que sembró en ese establo no conectaba a algo que nunca había conocido del todo, pero que sentía en los huesos. Hacía calor. Demasiado. Y sin embargo, en su mente resonaba una frase que le había repetido la hermana Lucía años atrás, mientras guardaban cartas antiguas en el desván del orfanato. Tu madre escribía como si viera el futuro, le había dicho, entregándole un sobre amarillento. Decía que, cuando todo se vuelva frío, busca el lugar donde siempre hace 22 grados. En ese momento, Mateo pensó que era solo poesía. Ahora, con los caballos desaparecidos y el invierno acercándose como un lobo silencioso, esas palabras cobraban un sentido nuevo, urgente.
Se detuvo junto a un poste de madera medio podrido, donde una placa oxidada señalaba el camino hacia la Hacienda del Alba, una propiedad abandonada desde hacía más de una década. Su corazón dio un vuelco. Era el nombre que aparecía en las cartas. Con las manos temblorosas, sacó del forro interior de su mochila un sobre doblado 100 veces. Lo abrió con cuidado, como si temiera que las palabras se desvanecieran al tocarlas. La letra era delicada, inclinada hacia la derecha, como si corriera contra el viento. Querido Mateo, aunque aún no sepas tu nombre, si algún día lees esto, significa que ya eres lo suficientemente fuerte para entenderlo. No pude quedarme contigo, pero dejé algo que sí puede, un refugio. Está bajo tierra, donde el frío no llega. Donde los animales duermen tranquilos porque el aire siempre está tibio, a 22 grados. Busca el granero viejo, el que tiene la puerta torcida y el roble partido por un rayo. Allí, entre las raíces, encontrarás la entrada. Y si alguna vez sientes que el mundo te abandona, recuerda, el amor no necesita techo. Solo un corazón dispuesto a abrirse. Mateo tragó saliva. Las lágrimas le quemaban los ojos, pero no las dejó caer. No ahora. Porque por primera vez, no estaba siguiendo un rumor. Estaba siguiendo una promesa. ¿22 grados? Murmuró, mirando al cielo. ¿Por qué 22? No había respuesta. Solo el crujido de las hojas secas bajo sus pies. Avanzó por un sendero cubierto de maleza, cada paso más inseguro que el anterior. Los árboles se cerraban a su alrededor como guardianes mudos. Hasta que, de pronto, lo vio. El roble. Partido en dos, como si el cielo hubiera descargado su ira justo allí. Y detrás, medio oculto por zarzas y yedra, el granero. La puerta colgaba de una bisagra oxidada, chirriando con la brisa como un lamento antiguo. Mateo se acercó, el pulso acelerado. Empujó la puerta con suavidad. El interior estaba oscuro, lleno de polvo y ecos. Pero no olía a abandono. Olía a tierra húmeda, y a algo más. A calidez. Se agachó junto a las raíces del roble, tal como decía la carta. Movió unas piedras sueltas, raspó la tierra con las uñas. Y entonces, sus dedos tocaron algo metálico. Una anilla de hierro, oxidada pero firme. Tiró. Con un gemido profundo, una losa de piedra se levantó, revelando una escalera descendente, tallada en la roca viva. Un soplo de aire cálido subió desde las profundidades, suave, constante, como un aliento. 22 grados, susurró, casi sin aliento. Bajó el primer peldaño. Luego el segundo. Cada uno resonaba en el silencio como un latido. A medida que descendía, la oscuridad se volvía menos densa. Una tenue luz amarilla parpadeaba al fondo. Y entonces, lo oyó. Un resoplido suave. Familiar. El corazón de Mateo se detuvo. ¿Aurora? Llamó, con la voz quebrada. Silencio. Luego, otro sonido. Más fuerte. Más cercano. Un relincho. No de miedo. De reconocimiento. Corrió los últimos escalones, tropezando en la penumbra, hasta que sus ojos se abrieron de par en par. Allí estaban. Aurora y Trueno, de pie en un amplio espacio subterráneo, iluminado por lámparas de aceite antiguas y paredes de piedra pulida. El suelo estaba cubierto de paja fresca. En un rincón, un pequeño arroyo subterráneo murmuraba, alimentando un sistema de canales que mantenía el aire húmedo y templado. Y en el centro, colgando de una viga, un termómetro de mercurio marcaba, con precisión casi sagrada, 22 grados centígrados. Mateo cayó de rodillas. Están vivos. Sollozó, arrastrándose hacia ellos. Aurora se acercó primero, bajando la cabeza para rozar su frente con la de él, como tantas veces antes. Trueno lo siguió, empujándolo suavemente con el hocico, como si dijera, sabíamos que vendrías. Pero en medio de la alegría, una duda helada se abrió paso en su pecho. ¿Quién los trajo aquí? Preguntó en voz baja, mirando a su alrededor. Sobre una mesa de madera, cubierta de polvo pero intacta, había un cuaderno abierto.
Mateo se acercó, con Aurora pegada a su espalda. Las páginas estaban llenas de dibujos técnicos, esquemas de ventilación, notas sobre corrientes geotérmicas, y en la última página, una frase escrita con la misma letra de su madre: «Este lugar no es mío. Es de quien lo necesite más». De repente, un ruido afuera. Pasos. Mateo se tensó. Apagó la lámpara más cercana con un soplido. El granero giró las orejas hacia la entrada, los músculos tensos, listo para huir o para proteger. Los pasos sobre sus cabezas no eran casuales. Eran firmes, deliberados. Alguien caminaba alrededor del granero, inspeccionando. Gritó una voz masculina, áspera y autoritaria. «Sé que estás ahí abajo». Mateo contuvo la respiración. No respondió. Solo apretó los dientes y se pegó más a la pared de piedra, como si pudiera fundirse con ella. «No te hagas el tonto». Vi las huellas frescas. Y el caballo relinchó. Una pausa. Luego, un tono más bajo, casi burlón: «¿Crees que nadie nota cuando un par de bestias desaparecen de un camión en tránsito?» Mateo frunció el ceño. ¿Un camión? Entonces, no los habían vendido. Los habían robado. Y él los había rescatado sin saberlo. «Sal ahora, o llamo a la policía», amenazó la voz. Pero algo en ese tono no encajaba. No era la voz de un dueño preocupado. Era la de alguien que tenía algo que esconder. Mateo miró a los caballos. Sus ojos reflejaban la tenue luz que aún quedaba. No había miedo en ellos. Había confianza. Como si supieran que él no los abandonaría. Con lentitud, se levantó. No podía dejarlos solos. No otra vez. Subió los escalones de piedra uno a uno, con el cuerpo rígido, las palmas sudorosas. Al asomarse, vio a un hombre de traje oscuro, con gafas de sol a pesar de que el sol ya se ocultaba tras los montes. Tenía una carpeta bajo el brazo y una expresión de impaciencia mezclada con irritación. «Ah, al fin», dijo el hombre, cruzándose de brazos. «¿Quién eres? ¿El nieto del viejo Serrano?» «No», respondió Mateo, con la voz más firme de lo que sentía. «Soy Mateo. Y estos caballos son míos». El hombre soltó una risa corta. «¿Tuyos? Niño, esos animales fueron comprados legalmente por la empresa inmobiliaria Montearroyo. Estaban destinados a ser trasladados a un centro ecuestre en Francia. Pero alguien los liberó del camión anoche en la curva del río. Y ahora, aparecen aquí, en una propiedad que ya no pertenece a nadie». «¿Inmobiliaria?», repitió Mateo, incrédulo. «¿Van a construir aquí?» «Exacto. Este terreno fue adquirido hace 3 meses. Mañana mismo empiezan las excavaciones. Así que, o sacas a esos animales antes del amanecer, o los consideraremos intrusos. ¿Y tú con ellos?» Mateo sintió un nudo en el estómago. No era solo un rescate. Era una carrera contra el tiempo. Pero, ¿y el granero? ¿Y todo esto?, preguntó, señalando hacia la tierra. «Este lugar tiene valor histórico. Humano». El hombre se quitó las gafas y lo miró directamente. Sus ojos eran grises, fríos. «Escucha, chico. El mundo no funciona con valor humano. Funciona con papeles firmados y permisos aprobados. Y este sitio está muerto. Como todo lo que no genera ganancias». Se dio la vuelta, pero antes de irse, añadió: «Te doy hasta el alba. Después, traeré a los guardias forestales. Y no serán tan amables como yo». Se alejó por el sendero, dejando tras de sí un silencio más pesado que antes. Mateo bajó de nuevo al refugio. Aurora se acercó y apoyó la frente en su hombro, como si supiera que el mundo acababa de ponerse más difícil. «No los dejaré ir», murmuró, acariciándole la crin. «No otra vez». Pero, ¿cómo detener una excavadora? ¿Cómo proteger un secreto enterrado bajo tierra cuando el mundo de arriba ya ha decidido olvidarlo? Se sentó en el suelo,
con la espalda contra la pared, y abrió el cuaderno de su madre. Entre los dibujos técnicos, encontró algo que antes le había pasado desapercibido, un plano detallado del sistema geotérmico, con anotaciones sobre cómo mantenerlo funcionando incluso sin electricidad. Y al margen, una frase subrayada: el calor no viene de las máquinas. Viene de quienes cuidan. Entonces, entendió. No se trataba solo de salvar a los caballos. Se trataba de activar el legado. De convertir ese refugio en algo vivo otra vez. Pero necesitaba ayuda. Miró el reloj de su madre. Las agujas marcaban las 6:47 de la tarde. Tenía menos de 12 horas. Con decisión renovada, salió del granero y echó a correr por el sendero, esta vez no como un niño perdido, sino como un guardián que ha encontrado su misión. Corrió hasta el pueblo más cercano, donde las luces de las casas empezaban a encenderse. Llamó a la puerta de la clínica veterinaria, aunque sabía que ya estaría cerrada. Golpeó con los nudillos, una y otra vez, hasta que una figura apareció tras la cortina. Clara. La joven veterinaria lo miró con sorpresa, luego con preocupación. ¿Mateo? ¿Qué haces aquí a estas horas? Necesito tu ayuda, dijo, jadeando. He encontrado a Aurora y Trueno. Pero, hay algo más. Un lugar. Un refugio subterráneo. Y mañana quieren destruirlo. Clara lo hizo pasar. Le ofreció agua, lo escuchó en silencio mientras él le contaba todo: las cartas, el termómetro, el hombre del traje, el plazo hasta el alba. Cuando terminó, ella no dudó. Enséñame ese lugar. ¿A estas horas? Si es tan importante como dices, entonces no hay hora equivocada para protegerlo. Juntos, regresaron al granero bajo la luz de la luna creciente. Clara entró al refugio y, al ver a los caballos, se llevó una mano a la boca. Están perfectos. Como si nunca hubieran sufrido. Porque aquí, el aire siempre es tibio, dijo Mateo, señalando el termómetro. A 22 grados. Clara examinó el sistema de ventilación, tocó las paredes, olió el aire. Esto es increíble. Es un microclima natural, reforzado con ingeniería rudimentaria pero brillante. Tu madre era una visionaria. Ella quería que este lugar sirviera para otros, dijo Mateo. Pero si mañana llegan las máquinas, entonces tenemos que hacer que el mundo vea lo que hay aquí, interrumpió Clara, con los ojos brillantes. No podemos detener una excavadora, pero sí podemos convencer a la gente de que esto no debe desaparecer. ¿Cómo? Mañana, cuando vengan, no estaremos solos. Mateo la miró, confundido. ¿Vas a llamar a la prensa? Mejor, sonrió Clara. Voy a llamar a la memoria. Y esa noche, mientras Mateo velaba junto a los caballos, Clara escribió mensajes, llamó a antiguos vecinos, a profesores jubilados, a historiadores locales. Porque en ese pueblo, todos recordaban a la mujer que trabajaba en la hacienda del Alba, la que hablaba con los animales y soñaba con un mundo más cálido. Y mientras afuera el viento soplaba más fuerte, dentro del granero subterráneo, el termómetro seguía marcando 22 grados C, como un latido constante. Como una promesa que aún no se ha cumplido del todo. Masticaba paja con calma, como si el mundo no estuviera a punto de derrumbarse sobre ellos. Trueno, más inquieto, caminaba en círculos pequeños, como midiendo el espacio que pronto podría desaparecer. De repente, un haz de luz cortó la oscuridad del exterior. Mateo se levantó de un salto, el corazón en la garganta. SHHH. Susurró Clara, bajando por la escalera con una linterna en la mano y una mochila al hombro. Soy yo. Llevaba el pelo recogido en una coleta desordenada, los ojos brillantes de cansancio y determinación. Detrás de ella, dos figuras más descendieron con cuidado, un hombre mayor de barba blanca y una mujer de mediana edad con una cámara colgada del cuello. Mateo, ellos son don Eulogio y Marisa, dijo Clara, señalándolos. Don Eulogio trabajó con tu madre en la hacienda del Alba. Y Marisa, es periodista. Pero más que eso, es hija de quien rescató a Aurora del matadero hace 15 años. Mateo los miró, incrédulo. ¿Usted conoció a mi madre?
Don Eulogio se quitó el sombrero y asintió, con los ojos llenos de una emoción antigua. Sí, hijo. Y si estuviera viva, estaría tan orgullosa de ti como lo estoy yo ahora. Se acercó y tocó el termómetro con dedos temblorosos. Este lugar, lo construimos entre todos. Ella decía que los animales merecían un refugio que no dependiera de la bondad de los hombres, sino de la tierra misma. Pero, ¿por qué nadie lo ha defendido hasta ahora? Preguntó Mateo, con la voz quebrada. ¿Por qué dejaron que lo olvidaran? Porque el mundo prefiere lo nuevo, respondió Marisa, ajustando la correa de su cámara. Pero a veces, lo viejo guarda la verdad más pura. Clara se arrodilló junto a Mateo y le tomó las manos. Escúchame bien. Esta mañana, cuando lleguen las máquinas, no encontrarán a un chico solo. Encontrarán a un pueblo entero. Ya mandé mensajes. La gente está viniendo. Con mantas, con carteles, con sus propios recuerdos. Porque este lugar no es solo tuyo, Mateo. Es de todos los que alguna vez creyeron que el amor puede construir algo que dure más que una vida. Mateo sintió un nudo en la garganta. Miró a los caballos, luego a los tres rostros que lo miraban con fe, como si él fuera la clave de algo mucho más grande. Pero, ¿y si no basta? ¿Y si igual lo destruyen? Entonces, dijo don Eulogio, con una voz que parecía tallada en roble, al menos lo habremos intentado con dignidad. Y eso, muchacho, ya es una victoria. Fuera, el cielo empezaba a clarear. Un primer rayo de sol rozó la copa del roble partido, iluminando las hojas como si bendijera el lugar. Tenemos que prepararnos, dijo Clara, poniéndose de pie. Vamos a sacar a los caballos al claro. Que todos los vean. Que vean que están sanos, que están protegidos. Que este no es un terreno vacío, es un hogar. Juntos, condujeron a Aurora y Trueno hacia la superficie. Los cascos resonaron en la tierra como tambores de guerra silenciosa. Al salir, el aire fresco de la mañana los envolvió, pero ninguno de los dos animales mostró miedo. Como si supieran que, esta vez, no estaban solos. Mientras Clara les ponía cintas blancas en las crines, símbolo de paz, no de posesión, don Eulogio colocó una pequeña placa de madera junto a la entrada del granero, con una inscripción recién tallada: aquí, el frío no entra. Solo el amor. Mateo se quedó unos segundos en silencio, mirando el horizonte. Oía el ronroneo distante de motores. Las excavadoras venían. Pero también oía otra cosa, voces. Cada vez más cercanas. Risas de niños, ladridos de perros, el tintineo de tazas de café compartidas. El pueblo llegaba. Y con él, la esperanza. Mateo respiró hondo, se limpió las lágrimas que no sabía que había derramado, y se paró frente a la entrada del granero, con Aurora a su izquierda y Trueno a su derecha. No era un niño del orfanato ya. Detrás de él, el claro se había llenado. Vecinos, ancianos del pueblo, niños del orfanato que habían caminado kilómetros con mantas y carteles pintados a mano: 22 grados de esperanza, no al hormigón sobre el corazón, los animales también tienen derecho a un hogar. Clara repartía tazas de café humeante, mientras don Eulogio hablaba con un grupo de jóvenes, señalando el roble partido como si fuera un testigo sagrado. Mateo. Llamó una voz aguda. Se volvió. Era Lucía, la hermana del orfanato, con su hábito sencillo y los ojos llenos de lágrimas. Corrió hacia él y lo abrazó con fuerza. No sabía que encontrarías esto, susurró. Pero tu madre siempre dijo que tú serías quien lo hiciera realidad. ¿Ella, te lo contó? Me hizo prometer que, si algún día alguien preguntaba por el lugar de los 22 grados, yo debía guiarlo, sin decir demasiado. Porque solo quien realmente siente el frío del mundo puede entender el valor de un refugio así. Antes de que Mateo pudiera responder, el estruendo de los motores se detuvo. Un silencio repentino, denso, cayó sobre el campo. Todos se quedaron quietos. Del camino polvoriento emergieron 3 camionetas negras. La puerta de la primera se abrió, y el mismo hombre del traje oscuro bajó, esta vez acompañado de 2 guardias forestales y un ingeniero con planos bajo el brazo. ¿Otra vez tú?, dijo el hombre, mirando a Mateo con desprecio.
Pensé que habíamos quedado claros. Quedamos claros, respondió Mateo, con la voz firme, aunque las manos le temblaban. Pero no estoy solo. El hombre miró alrededor, sorprendido por la multitud. Frunció el ceño. Esto es propiedad privada. Tienen 5 minutos para desalojar. ¿O será considerado allanamiento? ¿Propiedad privada? Intervino don Eulogio, avanzando con paso lento pero seguro. Este terreno fue donado en vida por la familia Serrano para fines humanitarios. Hay documentos. Y testigos. Documentos que fueron anulados por una sentencia judicial, replicó el hombre, sacando una carpeta. La inmobiliaria Monterroyo tiene todos los permisos. ¿Y qué hay de los animales? Preguntó Clara, acercándose con la cámara en alto. ¿También tienen permiso para desalojarlos, a -5 grados esta noche? El ingeniero miró el termómetro colgado junto a la entrada del granero y frunció el ceño. ¿Qué es ese aparato? Es la razón por la que estos caballos están vivos, dijo Mateo. Porque aquí, bajo tierra, el aire siempre está a 22 grados. No por magia. Por diseño. Por amor. El hombre soltó una risa seca. Amor no paga impuestos, chico. Y este proyecto ya tiene inversores. Contratos. No vamos a detenernos por un sótano con paja. En ese momento, Marisa dio un paso al frente y encendió la grabadora de su teléfono. ¿Podría repetir eso, por favor? Que, el amor no paga impuestos. Será muy interesante para el reportaje que publicaré esta tarde. Inmobiliaria Monterroyo destruye refugio geotérmico histórico para construir apartamentos de lujo. El rostro del hombre palideció. Usted no entiende, murmuró. Sí entiendo, dijo Mateo, mirándolo directamente a los ojos. Usted ve un terreno vacío. Yo veo el último abrazo de mi madre. Usted ve ganancias. Yo veo un legado. Y si tiene que venir todo el país a verlo, entonces que venga. Hubo un largo silencio. El viento movió las hojas del roble. Aurora relinchó suavemente, como si diera su testimonio. Entonces, uno de los guardias forestales, un hombre mayor con cicatrices en las manos, se quitó el casco. Yo conocí a la señora Elena, dijo, mirando a Mateo. Trabajé con ella en los incendios del 14. Ella salvó a 3 potros atrapados en las llamas. Los trajo aquí. A este mismo lugar. Miró al jefe. Si esto es lo que ella construyó, entonces no es un terreno cualquiera. Es un santuario. El hombre del traje abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Miró a su alrededor, los rostros firmes, las cámaras grabando, los niños abrazados a las patas de trueno. Sabía que ya no podía ganar con amenazas. Esto no ha terminado, dijo, subiendo de nuevo a la camioneta. Pero cuando arrancó, no llevaba consigo ni máquinas ni órdenes de demolición. Solo su derrota, envuelta en polvo. La multitud estalló en aplausos. Algunos lloraban. Otros abrazaban a los caballos. Clara corrió hacia Mateo y lo abrazó con fuerza. «Lo lograste», susurró. «No», corrigió él, mirando el granero, el roble, el cielo que ahora parecía más azul. «Lo logramos». Y en ese instante, mientras el sol ascendía y calentaba la tierra, el termómetro en la pared marcaba, con silenciosa certeza, 22 grados centígrados lo más profundo, como si la tierra misma hubiera contenido el aliento. La multitud celebraba, los niños reían alrededor de Trueno, y Clara ya hablaba.